Respeten, por favor, respeten el orden de intervenciones si es que hay que debatir luego, por favor, pero respetemos el orden de intervenciones. Si quiere, le doy una interrupción a la congresista Alcorta que está hablando, presidente. Perdón, voy a ordenar el debate, por favor, por favor. ¿Quién va a congresista Alcorta, por favor, les pido respeto al orden de intervenciones. ¿Quién va a pedir interrupción? Una interrupción a la congresista Salgado y por alusión al congresista Velázquez Quesquén. Por favor, vamos a dar el uso de la palabra al congresista Salgado. Gracias, presidente. Gracias, congresista Meléndez. Con todo aprecio, congresista Meléndez, usted puede defender al Ejecutivo, que está en todo su derecho, pero está admitiendo algo. Supuestamente que en esta comisión hemos hecho trampa, y eso no lo podemos permitir. Se han discutido los proyectos con argumentos. Después de haberse discutido los proyectos con argumentos, modificando las propuestas que vinieron mal hechas del Ejecutivo de su comisión de notables, que ahora estamos viendo los resultados, se modificaron a fin de atenuar, pero se respetó la mayor parte que trajo el Ejecutivo. Después de esa discusión hubo una votación. Entonces usted no puede decir que aquí se han hecho las cosas con trampa. Se aprobaron, se discutieron frente a los medios de comunicación. ¿De qué trampa estamos hablando? Usted entonces ratifica que aquí hay una serie de tramposos, lo que acaba de insinuar con esa palabra mal utilizada de parte de nada menos que el primer mandatario de la nación. El primer mandatario de la nación en otro país. Yo me imagino a otro presidente diciéndole, salvo Maduro, porque se está comparando a ese nivel, viene a apechar, a insultar con groserías, con palabras que no son del vocabulario que debe tener y debe mantener la majestad del presidente de la República. Yo, congresista Meléndez, gracias por la interrupción, pero solamente quiero dejar precisado aquí, señora presidenta, lo que ha dicho el congresista Arana es cierto. Aquí se ha venido a provocar una crisis adicional a todas las que enfrenta el país. Y hay gente interesada, malos peruanos, traidores a la patria, que quieren llevar al país al caos, que quieren llevar al país a la debacle, que no quieren que se invierta en el país, señora presidenta, porque en medio de la debacle nadie va a invertir y esto económicamente se va al pozo profundo. Ya hemos estado en el pozo profundo en la época del terrorismo y de la hiperinflación. Ya hemos pasado por eso las generaciones que ahora no han pasado y no recuerdan. Podemos decir que todo lo que hemos avanzado con más de 5 presidentes que se han mantenido mediante la Constitución del 93, que hemos tratado de mantener las crisis, inclusive la última pasada con el presidente Pedro Pablo Kuczynski, de manera democrática, respetando el orden constitucional. ¿Queremos echar todo eso al diablo? ¿A quién le interesa que el país se destruya, señora presidenta? ¿A quién le interesa crear el caos casualmente por defender a estas empresas brasileñas que se han llevado más de 10.000, 8.000 millones de dólares? Mientras que Ollanta o Alan o ellos se han llevado 20, 30, 40 millones, nosotros se llevaron 10.000 millones de dólares. Y entonces a esos estamos protegiendo. ¿A quién le interesa que el país se destruya, señora presidenta? Gracias, congresista. Congresista Javier Velázquez. Presidenta, yo quiero rechazar los términos del congresista Meléndez. No estamos en la edad de la rabia, estamos en la edad de la razón. El señor respalda el agravio de su presidente. ¿Sabe quién votó a favor del proyecto de la bicameralidad? El actual ministro de Justicia, el señor Vicente Ceballos. Votó también el señor... el expresidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, respetable congresista. Hay otras personas que a veces les llega de suerte un fajín ministerial y por ese fajín abdican de sus principios y de su lealtad a la Constitución. Las historias lo registran, pero digo lo siguiente. Congresista, que señale de qué ministro. Yo me refería, y lo digo, al ministro de Justicia Vicente Ceballos, porque él ha olvidado que es parlamentario y que él, en su cara el presidente ha dicho que todos los que festinaron, usted dice, la bicameralidad del proyecto son tramposos, o sea, hay un ministro tramposo.
De repente. Pero le quiero decir lo siguiente, Presidenta, yo creo que el nivel del debate es, la verdad, por decirlo menos, una ingenuidad. Pensar que en un programa de gobierno de un candidato pueda estar el tema de la inmunidad del Parlamento. Esa es una reforma política de Estado, no es de gobierno. De tal manera que llevarla a que esto tiene que ver con la interpretación del artículo 105 me releva de mayores comentarios, pero quería precisarle eso. Gracias, Presidenta. Para que termine, congresista Meléndez. Dejo para el análisis, Presidenta. Dejo para el análisis cambiar en menos de 24 horas un predictamen cuando nos habían mandado una propuesta inicial y lo señaló el congresista Quintanilla. Cambiar ese predictamen por otro nuevo, ¿es trampa o no es trampa? Para el análisis. Entonces, yo estoy hablando con propiedad, Presidenta. No estoy tratando de ofender a nadie, ni mucho menos. Entonces, Presidenta, creemos que hay temas importantes. Por ejemplo, prohibir a candidatos que están sentenciados que puedan postular. Lo que queremos es tener mejores ciudadanos que dirijan, que sean parte del sistema político. Y, Presidenta, ¿quién va a negar que cuando uno viaja a una región, cuando viaja a una provincia, a un distrito, los locales partidarios, Presidente, están cerrados? Perdón, congresista Meléndez, disculpe usted que lo interrumpa, pero está en debate el oficio enviado por el Poder Ejecutivo. En el momento en el cual se debatan los proyectos sobre partidos políticos, democracia, usted va a tener todo el tiempo para exponer la posición que defiende, pero no es el tema en debate. Le pido que por favor aterrice en el tema en debate. Tenemos mucho tiempo y si usted quiere celeridad, quiere lo que el país está pidiendo, demuéstrelo con hechos. Muy bien, Presidenta. Esa misma objetividad e imparcialidad quisiera que tenga con mis otros colegas, porque ni siquiera se ha hablado de la reforma política. Yo estoy hablando de la reforma política, Presidenta. Han hablado hasta de las bambas, de la reconstrucción del norte, y usted les ha dejado que hablen libremente. Pero en fin, Presidenta, nosotros hemos señalado que el cronograma debe ser modificado tomando en cuenta el artículo 105 y el artículo 118 de la Constitución. Y ahí nos vamos a mantener, Presidenta, que se dé prioridad a los proyectos del Ejecutivo por ser un tema que está apegado al marco constitucional. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, congresista Meléndez. Congresista Tapia. Muchas gracias, Presidenta. He visto acá la carta del oficio número 118 que está en discusión, que envía el Premier Salvador de Solar a nuestra Presidenta de la Comisión de Constitución, Rosa Batlle. Y justamente acá habla de que se ha promovido el diálogo, los consensos, y sin embargo al final, Presidenta, veo de que ha venido el presidente Martín Vizcarra en nuestra casa y prácticamente, Presidente, a pechar al Parlamento. De manera muy puntual, a pechar al Parlamento. Y de manera muy puntual, siempre se ha criticado de que somos obstruccionistas, etcétera, pero aquí en un ánimo, digamos, confrontacional, ha venido acá a imponerle al Parlamento. Y eso, Presidenta, realmente es lamentable. Y producto del cual, con esta carta, vienen a nuestra casa y luego se ha retirado. O sea, se han corrido del diálogo y el consenso en esta Casa Democrática, que es el Parlamento Nacional. Ante lo cual, Presidenta, debo decirle de que no será que acá se quiere hacer una cortina de humo con el tema. Miren, el tema de los peajes, el tema de la reconstrucción, ¿perdón? El tema de la reconstrucción, el tema del fracaso, el tema de la Junta Nacional de Justicia. De 104 postulantes ingresaron 3, con una situación que nos impusieron aquí en el Congreso. Y ahora quieren todavía descalificar al Congreso. El tema de las encuestas. El señor Vizcarra ha bajado las encuestas, ha preocupado por el tema de inmunidad. La salud, ya lo dijo el congresista por acá, Arana, se cae a pedazos, no hay medicinas, no hay insumos. Entonces, tema de la educación, nuestros profesores
que está en abandono. El tema de las bambas, justo acaban de cerrar también, digamos, el acceso. El tema de las bambas, la inseguridad ciudadana, la desaceleración económica. Entonces, presidente, debo decirle acá, hay que invocarle al gobierno del señor Martín Vizcarra que ya se dedica a gobernar. Que se dedica a gobernar. Hay temas puntuales en el país. Y por otro lado, presidente, debo decirle, incluso miren, justo cuando se está debatiendo un tema del Club de la Construcción, en la Fiscalía, justo vienen a distraer con ese tema desde nuestra casa, desde el Parlamento Nacional, cuando están tocando también el tema de la Cruz de la Construcción. ¿Perdón? Presidenta, No le da interrupción. pido objetividad e imparcialidad. Usted me ha interrumpido por lo tanto tengo el derecho a pedir el mismo trato a mis colegas. Presidenta, pero sin embargo debo decirle y saludar a todos mis colegas congresistas porque han actuado con la madurez política y no se ha caído en esta provocación. Estamos actuando con madurez política porque el Congreso se merece respeto, ponderación, y aquí se quiere sembrar el tema de que inmunidad es sinónimo de impunidad. Y eso tampoco lo podemos permitir, ¿no? Entonces se quiere sembrar tema de impunidad su bandera para el tema de su tema de encuesta, etcétera, y quieren, aquí quiero decir de manera muy enfática, presidente, de aquí vamos a defender la institucionalidad del Congreso, que es inherente. La inmunidad es a la institución, es al Congreso de la República, es al Parlamento Nacional. Y eso sí lo vamos a defender, presidente. Entonces, presidenta, debo decirle también que sí, nosotros creemos en el equilibrio de poderes, que respete la autonomía del Congreso de la República, presidenta. Tampoco somos mesa de partes, como se ha manifestado anteriormente. E incluso, presidenta, mire, el presidente Vizcarra, recientemente, la Fiscalía lo acaba de acusar por negociación incompatible en Moquegua. Y no lo puede procesar hasta el 2021. ¿Por qué? Porque tiene inmunidad presidencial. ¿Por qué no se le retira también la inmunidad al presidente de la República, Vizcarra, y que va de una vez por todas a responder por temas que tiene Moquegua, que ha sido antes de que sea presidente de la República? ¿No? Así como se está pidiendo acá que, y eso se hace, ¿no? Entonces, delitos, presuntos delitos que ha cometido un parlamentario, es un tema que lo ve la Corte, el Poder Judicial o la Fiscalía, etcétera. Pero ¿por qué igual trato no sea al presidente de la República? Entonces desde acá quiero decirle que habrá que retirar la inmunidad también al presidente Martín Vizcarra y que responda por tema de presunta negociación incompatible, que lo han acusado ya ante el Poder Judicial. Igual razón, igual derecho. Igual, bueno. Entonces, miren, debo decirle que sí, ahora, presidenta, sí, es momento que continuemos con nuestro trabajo, que es el debate de la reforma política y electoral. Hay que continuar con nuestros debates aquí y no lo corremos a nadie, ¿ok? Y vamos a enfrentarlo desde el punto de vista democrático, con ponderación, con respeto. Y el Ejecutivo que se dedica a gobernar. Aquí en el tema de la inmunidad, presidenta, se dijo bien claro de que hay un tema reglamentario y que de hecho que la presidenta está trabajando en un predictamen, luego convertirse en un dictamen y pueda ser aprobado por esta Comisión de Constitución. Presidenta, quiero decir también, miren, con trampa. O sea, el presidente Martín Vizcarra dice acá que aquí estamos aprobando con trampa. Lo que pasa es que quiere imponernos, ¿no? Y a eso le dice con trampa. Imposición no, presidenta. Y un premier que debió enfrentar aquí, en el marco de la discusión y el diálogo, debería estar sentado acá el premier, porque el Congreso de la República lo ha llamado para que sustente su reforma política electoral. Sin embargo, se corre y también se va el ministro de Justicia, Ceballos. Cuando hay que debatirlo acá es democráticamente. Y en voz de, lanza su voz de protesta. Nos declara la guerra al Congreso. Pero nosotros vamos a responder con altura, con ponderación y con respeto. Presidenta,
Nuestro país es un Estado democrático en el cual impera la independencia de poderes, como lo señala el artículo 43 de nuestra Constitución Política. Es nuestro deber, como legisladores responsables, asegurar la independencia y autonomía de poderes, a fin de garantizar el Estado de Derecho. La Comisión de Constitución está desarrollando el cronograma de debate de los proyectos de ley de reforma política, enviado por el Ejecutivo, de manera acuciosa y con un debate que abona y mejora las incompletas propuestas presentadas por la Comisión de alto nivel. La súbita presencia del presidente Vizcarra y sobre todo sus declaraciones no demuestran la esencia democrática y el ánimo de consenso que el país requiere para llevar la ansiada reforma política que compromete a todo el país. Preocupa la actuación recurrente del presidente Vizcarra por abusar del poder. Pareciera que estas demostraciones contra el Congreso de la República responden cuando ve que su aprobación sufre significado de deterioro. Para terminar, Presidenta, debo decirle que Fuerza Popular es consciente que una reforma política seria y consensuada será beneficioso para todos los peruanos. Y ella solo se conseguirá con el diálogo alturado. Y en esa línea reafirmar un régimen democrático que permita mejores condiciones para la mayoría, un mejor sistema electoral, el fortalecimiento de los partidos políticos, ante lo cual, Presidenta, invoco al mandatario de la Nación, señor Martín Vizcarra, que este Congreso es respetuoso del Estado de Derecho y de la división de poderes. Y en esa línea nos mantendremos firmes trabajando para legislar en favor del país, Presidente. Y una vez más decirle tranquilidad, serenidad. Muchas gracias, Presidente. Gracias, congresista Tapia. Cierra el rol de participantes en esta etapa. Interrupción de pedido. La congresista Alejandra de la Mayo. Tiene una interrupción, congresista Arana. ¿Interrupción, congresista Oliva? No. Okay. Congresista Arana tiene la interrupción. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Alejandra Aramayo. Deberíamos, Presidente, en vez de estar discutiendo y ahondando sobre lo que ha provocado la carta del presidente, discutiendo el tema de fondo, que es el Ejecutivo ha planteado, insisto, el tema de un cambio de régimen político. Es lo que ha planteado, ¿no? Frente al descrédito del Congreso de la República en las encuestas y frente a su deseo de tener más poder, nos plantea inclinar la balanza hacia un régimen presidencialista. ¿Eso es posible? ¿Dónde plantea el cambio hacia el régimen presidencialista? Elecciones para del Congreso en segunda vuelta. Eliminación de la figura de vacancia por incapacidad moral. Y tercero, además plantea el tema de la imposibilidad de censurar a un ministro en una cartera ministerial, sino a todo el gabinete. Entonces, esa propuesta es legítima, está en su capacidad constitucional y en el mandato político que ha recibido, sí, pero eso es lo que deberíamos debatir, Presidente. Y en ese marco lo que hemos planteado desde el Frente Amplio, y quisiera brevemente, permítame, leer la sentencia recaída en el expediente número 0014-2002, en su párrafo 76 del Tribunal Constitucional. ¿Qué dice esta sentencia, Presidenta? Dice: los límites materiales entonces están constituidos por aquellos principios supremos del ordenamiento constitucional que no pueden ser tocados por la obra del poder reformador de la Constitución. Estos a su vez pueden ser de dos clases. Uno, sí, brevemente, límites materiales expresos llamados también cláusulas pétreas, y límites materiales implícitos son aquellos principios supremos de la Constitución contenidos en la fórmula política del Estado y que no pueden ser modificados, aun cuando la Constitución no diga nada sobre la posibilidad o no de reforma, ya que una modificación que los alcance sencillamente implicaría la destrucción de la Constitución. Tales son los casos del régimen político y forma de Estado. Entonces, ese debería ser el debate de fondo, Presidenta. En vez de estar llevando a una situación como la que se ha planteado hoy, se está repitiendo continuamente. El tema debería ser el debate de esas propuestas y la propuesta que hacemos de Frente Amplio, que debiera ser en el marco de una asamblea constituyente. Debatamos esas propuestas. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Aramayo. Congresista Andrade. Gracias, Presidenta. Presidenta, el día de hoy, con la presencia del presidente,
yo quiero pedirle a mis colegas que dejemos de lado nuestros colores políticos y empecemos a hacer respetar la institucionalidad del Congreso. Cada vez que el presidente baja en las encuestas, la mejor manera de levantar es atacarnos a nosotros. Y ahora permítanme ustedes que yo me dirija como madre, no como congresista, para decirle al presidente que empiece a gobernar en economía, en salud, en inseguridad ciudadana, presidenta. Soy madre de 3 hijos y 2 de ellos están cursando estudios universitarios. Salen desde las 6:20 de la mañana a estudiar, presidenta. Y igual que muchas madres, uno de mis hijos también fue cogoteado hace 2 meses. Y gracias a Dios, estuvieron unas personas ahí y pudieron defenderlos. El presidente, igual que su familia, goza de mucha seguridad. Y en el país, a nuestros hijos los están matando por robarle un celular. ¿Y hasta cuándo vamos a permitir que el presidente venga acá a pecharnos y quiera hacer lo que le da la gana? Nosotros somos elegidos por el pueblo. Y desde acá también empecemos a lanzar reformas para que podamos acabar con esta inseguridad, con esta falta de atención en salud y en economía, presidenta. Pues también hay que exigirle al presidente que ya es hora que él también empiece a gobernar y nosotros pongamos la agenda a ellos, porque eso es lo que la gente, el poblador de a pie, quiere. Yo lo vivo en carne propia, lo he sentido hace 2 meses. ¿Tiene que pasarle a uno para que pueda entender lo que está sufriendo la población? No, señora presidenta, basta ya y hagamos respetar el Congreso y tengamos que nosotros exigirle al presidente de la República que se ponga a trabajar. Esa será la mejor respuesta del pueblo para que él pueda levantar en las elecciones, en las encuestas, presidenta. Muchas gracias. Señora presidenta. Congresista Aramay. Solidarizarme con la congresista Andrade. Entendemos perfectamente la sensación de inseguridad que viven sus hijos, es compartida por muchos de nosotros y la ciudadanía que nos ve. Presidente, empezamos puntuales la sesión de hoy, 9:30 de la mañana, y tenemos varias horas de debate. La pregunta es, ¿este diálogo a dónde nos conduce de cara al oficio 118 de la Presidencia del Consejo de Ministros? Yo me veo la necesidad de hacer algunas precisiones de cara a la intervención de algunos colegas que hablaban políticas de gobierno, políticas de Estado, y con esa interpretación procuraban dar prioridad o no a algunos proyectos de ley. El Decreto Supremo 054/2018 lo que hace, señora presidenta, es aprobar la política general de gobierno a través de políticas de Estado. O sea, estar al lado del presidente no quiere decir que por ósmosis vayan a entender lo que éste trae, sino se dan el trabajito de leerlo. Entonces, lo que ha presentado el presidente de la República en aquella oportunidad son políticas estatales y deberían entenderse en el marco que había descrito antes el colega Quesquén. En otra línea intervine y dijeron, no entiendo, ¿qué quiere decir la congresista Aramayo? No me causa extrañeza. Hay coeficientes y coeficientes. El presidente de la República ha enviado un proyecto de ley. Y quiero referirme a qué proyecto de ley. Este proyecto de ley está referido a si puede postular o no nuevamente presidente de la República. Y yo cuido lo que digo. No me gusta tener un lenguaje folclórico, pero voy a referirme a lo que ha dicho el presidente de la República hoy en la mañana. Él ha hablado de trampas y me voy a referir a eso. Cuando envía un proyecto de ley y que tiene una interpretación diversa, dice que no puede postular al cargo de presidente quien no renunció 4 meses antes. Esto es susceptible a una interpretación vasta, pero avalada en la iniciativa legislativa que la Constitución me faculta, he presentado el proyecto de ley, presidenta, 4363. ¿Qué se lee, señora presidenta, en este proyecto de ley que acabo de ingresar? Algo sencillo, que finalmente no nos sorprendan ni nos hagan la trampa al Congreso de la República y que no pretendan postularse cuando en realidad no les corresponde hacerlo. Y planteo esta corrección a la norma en el artículo 112.
El mandato presidencial es de 5 años, no hay reelección inmediata. Transcurrido este periodo constitucional como mínimo, el expresidente puede volver a postular sujeto a las mismas condiciones. Y esa es la novedad. No podrá ser elegido presidente de la República de manera inmediata el ciudadano, bajo cualquier tipo que hubiera accedido a la presidencia de la República. Entonces aquí ya no hay trampas, acá ya no hay interpretaciones, acá ya no hay renuncias de 4 meses que le salven la posibilidad de volver a postular. Entonces, cuando el presidente de la República, señora presidenta, en el párrafo 4 de su carta dice: hemos tenido una vocación dialogante y hemos invitado a los voceros para dialogar, el diálogo no trae consigo la aceptación de una condición que per se pretende imponer el Ejecutivo. No que haya enviado los proyectos supone una aprobación inmediata de los mismos en el Congreso de la República. Hay esto, nuevos proyectos, hay nuevas ideas, hay sana crítica, hay debate. Y eso es lo que nos manda la Constitución Política del Estado. Por eso, señora presidenta, ante este de trampas y no trampas, tiene que haber algunas conclusiones de esta carta. La primera es que sí creo que corresponde a la Comisión de Constitución acotar el tema de la inmunidad, pero no puede ser solo la inmunidad parlamentaria. Tenemos que revisar toda la figura de la inmunidad. La inmunidad que le asiste al presidente de la República, la inmunidad que le asiste a los ministros, la inmunidad que le asiste al Tribunal Constitucional y a los miembros del Poder Judicial, y la inmunidad parlamentaria, que quizás es la más cuestionada, y respecto a la cual hay que poner algunos candados. Por ejemplo, que no llegue gente al Congreso que tiene denuncias previas, y quizás antes que revisar a los parlamentarios que tienen juicios aquí, que sea en la hoja de vida y cuando son candidatos, que llegue gente con mejores y mayores estándares. Es el primer gran filtro que tenemos que poner. Que sea la justicia electoral, que sea la RENIEC, que ponga filtros para la gente que ha sido denunciada en algunos casos en delitos que agravian al Estado para que no llegue. Y que seamos diligentes al momento de poder otorgar el desafuero a quien corresponde. Esas son materias que le obligan al Congreso de la República a afrontar el tema de la inmunidad parlamentaria, porque no solamente vamos a decir defendemos el foro parlamentario y no ponemos en el debate los temas que sí tienen que ir en el debate. La inmunidad parlamentaria no es una prerrogativa personal, es una prerrogativa institucional pensada en una delegación que nos da el poder, el pueblo. Entonces, creo, señora presidenta, y yo le quiero pedir, con la estima que le tengo, que se replantee acortar los plazos para ver el tema de la inmunidad parlamentaria, pero dentro de un paquete que revise la inmunidad en su totalidad. Creo que corresponde también, señora presidenta, decirle al presidente de la República que no devalúe la investidura que tiene. Más allá de que nos guste o no, él nos representa a todos, a 33 millones de habitantes, y verlo caminando del Ejecutivo al Legislativo para dejar un oficio, hablar con 8 o 10 periodistas y darse la vuelta, flaco favor le hace a la democracia y a la institucionalidad de nuestro país. Señor Vizcarra, es presidente de los peruanos, es mi presidente. ¿Qué hace haciendo este tipo de pataletas en la puerta del Legislativo? Por favor. Trabajemos juntos por darle al país una democracia solvente de cara al Bicentenario. Gracias, presidente. Gracias, congresista Aramayo. Congresista Oliva. Congresista Oliva. Congresista Gilbert Violeta. Gracias, presidenta. Presidenta, hay quienes nos hemos pronunciado en esta sesión para tratar de apaciguar las aguas, pero creo que no se apacigua las aguas cuando, por ejemplo, la ministra de Inclusión Social, en una conocida radio de una periodista muy conocida también y que funge a veces de asesor en la sombra, ha dicho, la ministra, la señora Paola Bustamante,
que va a pedir a los programas sociales salir a las calles a defender las reformas políticas y judiciales en contra del Parlamento. Presidenta, este tema tiene que quedar, tiene que ser advertido, porque no puede ser posible, y está puesto en la página web y el audio colgado de la radio, no puede ser posible que estemos llegando a estos niveles de confrontación. Para comenzar, sería una utilización política de los programas sociales, y en ese supuesto la ministra tendría que irse a su casa. Pero esperemos que eso no ocurra. Esperemos que eso no ocurra. Mi intervención va en el sentido de hacer un llamado, así como lo hemos hecho en el Parlamento, también hacer un llamado a que los ministros no mal asesoren al presidente y que no den este tipo de declaraciones que no ayudan a mejorar el clima de diálogo político que tiene que haber en el país y que por el contrario generan una mayor confrontación. Gracias, presidente y congresista Oliva.